Bueno, le damos la bienvenida al analista económico Rodolfo Pablo Trever. Rodo, querido, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Lucas, Leila, ¿cómo están? Buen día, muy bien. Che, Scioli dice hay que sufrir. Bueno, que sufra él, que lo tiene bastante merecido por ser un mercenario, ¿no? Me parece a mí que bueno, ahora si quieren los invito a repasar algunos datos de la realidad económica de los primeros 3 meses del gobierno de Milei, que claramente nos hacen ver que ese sufrimiento no es a fin de una recuperación económica, a fin de un proyecto de país, aunque sea de proyecto de país de crecimiento económico, porque siempre estuvo la disputa ideológica, hablando de lo que Scioli decía, siempre estuvo la disputa ideológica sobre si la Argentina, lo que pensábamos muchos desde el campo nacional popular, necesita un desarrollo económico, no solamente un crecimiento económico, un desarrollo económico que involucre trabajo, crecimiento cultural y desarrollo colectivo, y otros que aspiran a una Argentina grande pero empobrecida con el crecimiento para poco, mucha divisa, mucha riqueza, pero manejada a pocas manos, que es el modelo de la Argentina de inicios del siglo XX, que reivindicó muchas veces Javier Milei. Bueno, pero sus medidas económicas y el modelo de país que está llevando adelante ni siquiera tiene que ver con una Argentina con crecimiento económico para pocos, ni siquiera tiene que ver con esa Claro. Argentina de principios del siglo XX, sino que es una Argentina para el saqueo. Rodo, vamos a repasar los datos que decías de este primer trimestre del año 2024 del gobierno de Javier Milei, los datos objetivos. Bueno, los datos objetivos, por un lado tenemos que ver efectivamente cuál fue el ajuste de la Argentina, porque lo primero es analizar es que hubo un fuerte ajuste. Para eso, tomando los datos del total de la plata, porque hay un dato que resume todos los sectores para no ir tocando punto por punto cuál es el sector más apretado, cuál no. Claramente el sector de la previsión social, claramente los jubilados y pensionados fueron los más afectados, Claro. junto con la inversión de infraestructura que atañe a todos los argentinos, pero si miramos el marco general, tenemos que ver la base monetaria, o sea, el total de plata que hay en el bolsillo de todos los argentinos y de todas las empresas, toda la plata emitida y circulando en la Argentina, más lo depositado en los bancos. Eso al 10 de diciembre, eso te resume todo. Al 10 de diciembre era 9,7 billones, era casi 10 billones de pesos. Hoy, Perdón, billones. billones, porque estamos hablando de pesos, por lo tanto son 12 ceros detrás del número que digo, 9,7 billones. Y al 15 de abril del 24, al 15 de abril, último dato publicado con cifras consolidadas, es 12,3 billones. Quiere decir que hubo un crecimiento solo del 27% del total de pesos que se mueve en la economía argentina. En estos 3 meses hubo, ya 4 meses, hubo un total de crecimiento del total de los billetes que se maneja en la economía argentina del 27%. Cuando nosotros sabemos bien que la inflación fue largamente superior, según cálculos estimativos, superior al 150% en estos 4 meses. Porque tenemos que hablar de una estampida inflacionaria en paralelo al 100% con el 118% de la evaluación de los primeros días y luego una inflación sostenida por encima de los 2 dígitos. Por lo tanto, no bajó la inflación de del 150%. Bien. Ahí tenemos un primer dato que nos muestra un brutal ajuste sobre todo el pueblo argentino. Una cuestión, Rodo, entonces, se emitió en un 27% ante una inflación del 150, lo cual se sacó la plata de la calle. Increíblemente, en un proceso aceleradísimo, pocas veces en la historia argentina se dio un proceso de ajuste tan brutal, por eso hasta el propio Fondo Monetario Internacional dice que es magnífico, que es impresionante el ajuste, la efectividad del ajuste del gobierno de Javier Milei, porque es imposible, no se puede, es imposible pensar un gobierno que siga en pie habiendo aumentado el circulante en un 27% al mismo tiempo que tuvo un ajuste del 150%. Bueno, es impensado, pero en la Argentina pasó.
Al mismo tiempo, el caballito de batalla, la bandera que levanta el gobierno de Javier Milei es el del fortalecimiento de las reservas internacionales. Entonces uno puede decir, bueno, el ajuste ha servido, lo que dice el gobierno de Milei, lo que dicen todos los funcionarios de este gobierno es que el ajuste ha servido para fortalecer las reservas y eso va a ser el colchón que nos dé la posibilidad de salir, de crecer a futuro, ¿no? Ese es el caballo de batalla económico que presentan todos los funcionarios. Pero ahí también hay una mentira grande. ¿Por qué? Porque al 10 de diciembre del 2023 las reservas internacionales eran de 21 mil millones de dólares. Ahora ya, como estamos hablando de dólares, no son 12 ceros, sino que son 9 ceros, 21 mil millones de dólares. Y al 15 de abril las reservas internacionales son 29 mil millones de dólares. Quiere decir que hubo un aumento de las reservas internacionales del 39%, que es de 8 mil millones de dólares. Como son cifras que ya no son tan grandes, vamos a hablar en términos cuantitativos, 8 mil millones de dólares. Pero acá se esconde una mentira grande. ¿Por qué? Porque no solamente uno puede explicar el crecimiento de las reservas internacionales porque el brutal ajuste hizo que todo el sector de ingreso medio y medio alto y medio bajo vaya a vender sus ahorros en dólares, a quemar sus ahorros en dólares que luego terminan en el Banco Central, sino que también la caída brutal del consumo interno, el raquitismo, el raquitismo del consumo interno hace que caiga fuertemente el mercado y por ende caigan las importaciones. Las importaciones en este periodo, en estos 4 meses, han caído un 70%. Quiere decir que la demanda de dólares al Banco Central del sector privado de la economía ha caído un 70%. Es muy grande. Pero no se explica por eso, sino que de los el Banco Central ha comprado, la cuenta es esta, el Banco Central compró por el ajuste de la economía, compró desde el 10 de diciembre 11 mil millones de dólares. De los 11 mil millones de dólares, anotá Lucas, restale 3 mil millones de dólares que se dieron por fuga de capitales. O sea que continúa el giro de dividendos, eso no se frenó en la Argentina, se paralizó todo menos el giro de dividendos. 3 mil millones de dólares se fueron por giro de dividendos, por fuga de capitales. Nos quedan 8 mil millones de dólares como consecuencia del ajuste brutal de Milei sobre el pueblo argentino. Sí. Esos 8 mil millones de dólares, hay 8 mil justamente el mismo importe que se emitió de Bopreal, deuda en dólares. ¿Para qué? Para pagar deudas comerciales en dólares, importaciones, que le pasan la obligación al empresario privado a cambio de un bono que paga 5% de tasa de interés anual en dólares. Claro, bono dolarizado con 5% anual, lo cual es una locura para lo que es las tasas internacionales. La Argentina, la tasa internacional hoy en día está en el torno al 3%, y la Argentina se compromete a pagar un interés en dólares de una moneda que no emite, que no controla y que no tiene, porque si hoy tuviera que pagarlo no lo tiene, con una tasa de interés que casi duplica la tasa de interés internacional. Entonces, esos 8 mil millones de dólares que aparecen como refuerzo de las reservas, en realidad son deuda que el Banco Central toma en dólares, cosa que no pasaba hasta este momento, más allá de los organismos internacionales con el FMI, pero aparte acumula un stock de 2 mil millones de dólares más de importaciones impagas. Quiere decir que el total de deuda comercial en dólares que acumula la gestión de Milei asciende a los 10 mil millones de dólares, cuyos 8 mil millones de dólares ya pudo colocar con Bopreal, con deuda a pagar al 2025, 2026, 2027, y otros 2 mil millones de dólares todavía le falta colocar, tiene que emitir más bonos para colocar. En resumen, para terminar con esto y no marearlos, de los 11 mil millones de dólares que compró, menos 3 se fueron por giro de dividendos y 10 mil millones de dólares se generaron de deuda comercial en dólares. Quiere decir que el stock total de reservas desde el inicio del gobierno de Javier Milei hasta este día es negativo. La cuenta real del manejo de las reservas internacionales es negativo. Por lo tanto, este ajuste no sirvió para fortalecer ese crecimiento económico del que hablan los liberales, esa Argentina de principio del siglo XX a la que dicen que nos quieren llevar, sino que solamente sirvió para la fuga de capitales y para fortalecer la concentración de los grandes grupos concentrados de la Argentina. Todo ese brutal ajuste que el argentino y la Argentina pagó en modo de inflación, en modo de remarcación de precios, solo sirvió para concentrar
riquezas en justamente en el sector más concentrado de la economía argentina. Ujú. Rodo, y te consulto por la salida del cepo. El gobierno, digamos, sigue hablando de una posible salida del cepo con préstamos que pueden llegar del Fondo Monetario Internacional u otros organismos o inclusive países, se hablaba de Arabia Saudita. ¿Eso pensás que se va a dar en algún momento o es humo del gobierno, digamos? Bueno, para la salida del cepo tiene que haber un stock de dólares disponible para hacer frente a la demanda de dólares que va a surgir tras la caída del cepo. Porque imagínate que todos los importadores que hoy van a buscar los dólares a través de los bopreales, todos los importadores que van y acumulan deuda en dólares con el Banco Central de la República Argentina van a ir, cuando no encuentre dólares, van a ir a buscar a través de la liberación del cepo, van a ir a comprar los dólares en el mercado oficial. Entonces, si hoy en día no tienen dólares para pagar las importaciones y acumulan una deuda comercial de 10 mil millones de dólares en estos 4 meses, ¿cómo van a hacer para levantar el cepo y efectivamente pagar eso más la demanda de dólares de todo el sector medio alto que todavía tiene capacidad de ingreso o ante las fluctuaciones de la economía nacional va a querer hacerse de dólares líquidos? Claro. Bueno, la respuesta es que esa demanda de dólares va a crecer brutalmente y la única forma de bajarla y de tener un stock controlado de cantidad de dólares para vos levantar el cepo es teniendo mucha más cantidad de dólares. Claro. No es un tema muy complejo ¿Cuánto se económico. estima, Rodo, que cuánto tendría que tener el gobierno para salir del mal llamado cepo, en realidad, ¿no? Después hay que volver a ciertos conceptos nuestros. De mínima necesita 15 mil millones de dólares líquido más, que sería duplicar la cantidad de dólares líquidos que tiene hoy en día el Banco Central, para poder salir en un cepo, aún con una devaluación al menos del 50% mediante, ¿no? Al menos llevando el dólar a 1.300 pesos el oficial, con 15 mil millones de dólares más, Ujú. sería viable por un lapso corto de Claro, tiempo, claro, claro, Mm. claro, porque por en un realidad lapso corto de tiempo. todo termina Pero fugándose. Hay que ver qué pasa con el Fondo Monetario Internacional en estos días. Hay que ver qué pasa también con China, porque China tiene los swap que si los reclama, ahí restaría más. Estaríamos en 5.000 millones menos de dólares. Así que es una sería un, situación sería, sería un endeble. golpe brutal. Ahora, está el tema también del campo que empieza a liquidar cosecha. Y sectores, 10 días atrás, 2 semanas atrás, habló la titular de la Sociedad Rural de Rosario y dijo, los productores se van a sentar arriba de los granos porque quieren una devaluación. Pero a la vez también se habla que el mercado, quizá futuro, de los granos a nivel internacional, pague menos. Entonces, ahí hay un tema de especulación que hay que ver, quién gana y quién pierde. ¿Cómo ves esa disputa? Bueno, en principio, para mí la caída del precio internacional de los granos tiene un límite, tiene el límite de los acontecimientos geopolíticos. Si la escalada bélica asciende, Crece. el precio de los granos se va a disparar, cosa que haría fortalecer más ese pensamiento de los del sector exportador de mantener los granos hasta tanto el gobierno no aplique una nueva devaluación. Pensemos Ujú. que los costos en el sector agropecuario aumentaron también en torno al 150% y la devaluación se quedó un poco atrás. Entonces, y aparte, como si, de lo que siempre hablamos, como es un gobierno, como este gobierno y los anteriores, es extremadamente dependiente a esa liquidación de divisas del sector agroexportador, van a seguramente utilizar eso para al menos conseguir un tipo de cambio mucho más elevado que el que tienen y obviamente tratando, como siempre, tratando de que sea sin retenciones y tratando de que sea con un periodo de liquidación de las divisas lo más estirado posible. Es Convengamos la, que los últimos acontecimientos en Oriente Medio podrán muchos decir, bueno, esperemos. Claro, sí, 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 porque hay una perspectiva de que si aumenta la escalada bélica, Sube. el precio de los commodities va a torcer su tendencia bajista que tiene en los últimos meses y va a empezar a escalar nuevamente. Más que nada porque el sector que queda dentro
en la frontera bélica, el sector de no solamente de Ucrania, como venía siendo hasta ahora, sino que todo el sudeste europeo y el oeste, el noroeste asiático tiene una fuerte impronta de producción agropecuaria que abastece a gran parte de Europa y eso haría crecer el precio de los commodities y principalmente la demanda, haría crecer la demanda sobre lo producido en los Estados Unidos y en nuestra América. Bueno, veremos qué pasa. El otro día leía un artículo de Zayat que decía, hablaba linealmente de diferentes etapas de la historia y decía, cuando se quede sin dólares, chau Milei. Bueno, es fácil decirlo, hay que ver qué pasa, pero por la descripción que haces de estos primeros 4 meses, es débil la posición del gobierno. Sí, la realidad que esta estructura económica que está llevando adelante es cierto que sin dólares no resiste. Entonces, el, el- el- la débil, la delgada línea por la que la soga, por la que está caminando el gobierno de Javier Milei, tiene que ver con los dólares. Si ellos pueden conservar cierta paz social, si en los niveles de conflictividad social no aumentan y consigue un respaldo del Fondo Monetario Internacional o de algún otro organismo internacional que le ponga dólares líquidos, seguramente se le dará aire y se permitirá una continuidad de este proceso de saqueo, ¿no? Como lo hemos caracterizado en varias oportunidades. Ahora, si con esta estructura económica, con esta falencia que tiene en el intercambio comercial, no recibe dólares líquidos, no recibe un mayor caudal de dólares líquidos de lo que ya tiene, no recibe mayor cantidad de deuda externa de la que ya tiene, es inviable, no puede continuar. ¿Por qué? Porque hasta qué punto vos te podés seguir endeudando de manera propia con los importadores en dólares y a una alta tasa de interés. Algunos me dirán, hasta el punto que el gobierno quiera, pero no, yo le digo no, es hasta el punto en que haya alguien que quiera tener esos BOPREAL. ¿Qué pasa el día de que cuando vos no pagás la primer cuota de vencimiento? El que te está comprando los BOPREAL y te está poniendo los dólares para el sector importador, ¿te lo va a seguir comprando? Cuando esos BOPREAL ya no se puedan colocar en el mercado porque se dan cuenta que no hay dólares, que ese verso del crecimiento que decía Milei no va a venir nunca, cuando ya nadie compra un BOPREAL, ahí se viene el problema, porque no se pueden hacer las importaciones, y al no hacerse las importaciones, y te tenés que ir. Rodo, querido, te mandamos un fuerte abrazo y gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.